Buenas, buenas. Mi nombre es Juan Pablo Salazar. Bienvenidos a Fajardo Responde, el show donde Fajardo responde. Sergio Fajardo, candidato presidencial y profesor, un hombre comprometido con la educación como pilar fundamental de su campaña y de su vida. Fajardo, 8 de agosto por la mañana, ¿cuál va a ser su primer acto como presidente de la República? El 8 de agosto, muy temprano, voy a viajar a una escuela en un punto remoto de Colombia, un punto que nadie conoce. Y voy a presentarles allá el gran pacto por la educación con el cual vamos a trabajar los 4 años conmigo como presidente de la República. Ese pacto, para explicar en qué consiste, empieza el día que soy elegido. Y eso significa lo siguiente, los voy a provocar con una pregunta. En Colombia tenemos el Plan Decenal de Educación, que va del 2016 al 2026. ¿Cuántas personas de ustedes, de 50 millones de colombianas que nosotros vivimos en nuestro país, tienen idea acerca de qué es ese plan de educación? Yo me atrevo a decir que prácticamente nadie. Eso significa que la educación no es un propósito nacional. Y ese gran pacto nacional significa, ese día después de las elecciones, convocar a todos los protagonistas de la sociedad colombiana. Y empiezo, por supuesto, con toda la familia de la educación, en todos los niveles de nuestro sistema educativo. Estoy hablando de los gobiernos locales, departamentales y, por supuesto, el gobierno nacional. Estoy hablando de empresarios, de fundaciones, de gremios, diferentes expresiones de la sociedad civil, y lo primero que vamos a hacer es a plantearle los retos que tiene la educación en nuestro país. Estos son, los vamos a hacer explícitos, y cada quien que participe termina con un compromiso, con una obligación, y empezamos a hacer que todas las personas en Colombia entiendan que la educación es la tarea de Colombia. Repito, aquí están los retos, nos planteamos los retos, cada uno de nosotros cómo va a aportar para avanzar en esos retos, trazamos una ruta, hacemos seguimiento, cada quien tiene un compromiso, y el 8 de agosto le voy a presentar a Colombia el resultado de ese gran pacto por la educación en nuestro país. Esa va a ser la carta de navegación desde el 8 de agosto del 2018 hasta el 6 de agosto del 2022. Colombia va a tener, todos y cada uno de nosotros, una relación con la educación. O sea que la pepa de su gobierno va a ser la educación. Suena genial. Pero ¿de dónde va a salir la platica para eso, el billete para que eso que suena tan chévere, el gran pacto por la educación, ruede en la realidad? No solamente suena chévere, sino que es el reto de nuestro país, de Colombia. Llevamos décadas donde los protagonistas de nuestro país han sido los que están asociados con la destrucción y la violencia y con la corrupción. Y lo que nos han destruido en Colombia son las oportunidades, la riqueza, el talento de nuestra gente para convertir esos talentos en la posibilidad de ser libres como personas. Y esa es esta nueva página, y es la página de la educación. Es muy chévere, es el proyecto de país que yo voy a liderar. Vamos a darle un sentido a Colombia, a tener un discurso que nos unifique, que todas las personas, en el lugar que estén, en Riohacha hasta Tumaco, tengan una visión conjunta de país alrededor del tema de la educación. Entonces voy para La Plata. Primer punto, y lo presentamos en nuestra propuesta de desarrollo económico. Todos los años nosotros vamos a aumentar el presupuesto de educación en un 10%. Esa es una decisión política. Para eso estamos los políticos, donde tomamos decisiones, fijamos prioridades y nos comprometemos a hacerlo. Va una. 2, punto fundamental de todo nuestro trabajo político es la lucha contra la corrupción, que va a encabezar Claudia López. Nuestro reto y nuestra obligación es, cada año le vamos a quitar a los corruptos una cifra que esté asociada con un número que habitualmente se utiliza para hablar en términos económicos, 1% del Producto Interno Bruto. Traducido a pesos es 9 billones de pesos que nosotros vamos a quitar del mundo de la corrupción, y cada peso que le quitamos a la corrupción va para la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Ese es nuestro proyecto político. Vamos a reformar el sistema general de participación, la manera como se transfieren los recursos desde el gobierno nacional, que recoge los recursos de todo el país y los tiene que distribuir. ¿Cómo vamos a cambiar esas cifras de acuerdo a las inversiones que nosotros estamos haciendo? 4, nosotros tenemos que trabajar, y esto es importantísimo, con los gobiernos municipales, alcaldes, con gobernadores, y comprometernos con el manejo de las regalías, que es una cifra cuantiosa. ¿De qué manera vamos a ir juntos en un proyecto donde vamos a invertir una parte considerable de esas regalías en todo este proyecto de educación? 5,
todos los que están participando dentro de todo esto van a tener una responsabilidad. Estamos hablando de empresarios, de fundaciones, de recursos que nosotros tenemos que traer para sustentar lo que significa apostarle a la educación. Doy un ejemplo que es sencillo y que nos permite visualizar. En Colombia se le apostó a comienzos de este siglo a la lucha contra la guerra, a enfrentar la violencia. Y una cifra considerable de recursos de nuestra sociedad fueron para la guerra. Ahora, donde vamos pasando ese mundo de la violencia, tenemos como sociedad también que comprometernos con una cifra considerable para la educación. Pasamos de la guerra a la educación, de la destrucción a la inteligencia. Y complemento. Voy a convocar, esto me da mucha ilusión, voy a convocar al mundo para que vengan a Colombia, así como nos han visto nosotros como un ejemplo de lo que fue la destrucción, la guerra, el narcotráfico, todo lo que nosotros hemos vivido como colombianos, que el mundo nos ha conocido a nosotros asociados una parte con esa destrucción. Y voy a convocar al mundo a que participen con nosotros en la página de la educación. Ese es un ejemplo para el planeta Tierra, una sociedad que ha pasado por todas las dificultades que nosotros hemos tenido y hace una apuesta distinta por el talento, la capacidad de nuestra gente, de nuestras comunidades, que es nuestra mayor riqueza. Esa es una apuesta política, esa es una forma de convocar al mundo para que vean lo que somos capaces de hacer nosotros en Colombia cuando le apostamos a nuestra inteligencia y a nuestro talento. Bueno, mi nombre es Isabela Romero y soy de Barranquilla, Colombia, y quería saber qué es educación. Crear más escuelas, crear más universidades, ¿qué es educación? Gracias, Isabela. La educación tiene que ver con el desarrollo de las capacidades que tienen las personas y las comunidades. Todos nosotros tenemos un talento de diferentes naturalezas y la educación es ese proceso en el que una sociedad recoge ese talento y lo va transformando. Lo va transformando de acuerdo a cada capacidad de las personas, de sus comunidades, de sus territorios, y va construyendo un camino, un equipaje para enfrentar el mundo, para conocer el mundo, para acercarse al mundo, para transformar al mundo, para darle un sentido a la existencia de todos y cada uno de nosotros como seres humanos, para ser libres. Eso es la educación. Y dentro de todo eso, por supuesto, está la infraestructura, están las herramientas digitales, un montón de programas que nosotros tenemos, pero la educación es el camino a la libertad a partir de la capacidad de todos y cada uno de nosotros como personas y como comunidades. Mi nombre es Nixon Mora de Ancuya, Nariño. Quisiera preguntar, profesor Fajardo, lo de Ser Pilo Paga, ¿eso sirvió o no sirvió? Voy a empezar destacando algo positivo de este programa Ser Pilo Paga. Y es el mensaje siguiente, que en cada rincón de Colombia, cualquier niño, niña, joven de nuestro país, tenga la oportunidad de soñar y entender que si tiene vocación por el estudio, que tiene disciplina, que tiene talento para avanzar, puede llegar tan lejos como quiera en la vida apoyado en la educación. Que no hay un obstáculo que nos permita llegar tan lejos como podamos nosotros de acuerdo a esas condiciones que acabo de señalar. Ese es un mensaje potente en nuestra sociedad colombiana. Dicho esto, nosotros vamos a diseñar un programa de financiación de la educación superior totalmente diferente a Ser Pilo Paga, a lo que fue este programa. Este programa va a terminar, las personas que están allí van a terminar sus estudios de acuerdo a la manera como el gobierno nacional se comprometió con ellos. Y nosotros vamos a crear un nuevo programa que reconoce los talentos por todo el país. Ese nuevo programa va a tener además una característica especial. Vamos a destacar estudiantes, sus familias, sus maestras y maestros, su institución, su municipio, su departamento, y los vamos a mostrar a Colombia como la expresión de ese talento, pero entendido como parte del gran pacto nacional donde todos vamos a aportar para destacar jóvenes con talento que tenemos en Colombia, destacados desde otra perspectiva. Bueno, mi nombre es Alejandra Sánchez, yo soy de Río Negro, Antioquia. Y bueno, pues mi pregunta va orientada a la universidad pública, Fajardo. O sea, en ese momento la universidad pública tiene un déficit de 16 billones de pesos. ¿Cómo piensas tú suplir esto? ¿Qué pasa con la universidad pública? ¿Qué pasa con la educación pública? Nosotros, lo dije al comienzo, vamos a asignar una cantidad considerable de recursos para la educación en Colombia. Una parte importante de esos recursos es para la financiación de la universidad pública. Eso significa que nosotros tenemos que acabar con el déficit que tienen las universidades públicas.
Nosotros tenemos que llegar a todos los rincones de Colombia, a todas las universidades públicas. Piensen ustedes, por ejemplo, en la Universidad de La Guajira. En La Guajira, esa universidad tiene una condición caótica con respecto a sus finanzas. Al mismo tiempo, el manejo como se ha dado esas universidades públicas, donde ese clientelismo, para usar la palabra muy suave, o esa corrupción permea el funcionamiento de esa universidad. Van a tener los recursos, tenemos la obligación de hacer transparente el manejo de todas las instituciones del Estado colombiano, en particular de todas las universidades en Colombia, apoyar su gestión pública, la gestión administrativa, que tiene que ser impecable, porque nosotros le vamos a quitar plata a la corrupción para invertir en la educación, pero en la educación no puede haber ningún tipo de corrupción. Y nosotros tenemos que llegar a todos esos rincones con todos esos recursos extraordinarios. Vamos a aumentar el número de cupos para las universidades públicas en Colombia. Ese es un esfuerzo extraordinario. Al mismo tiempo vamos a introducir 2 o 3 elementos que vale la... Esta es una pregunta que me permite introducir estos elementos que son importantes. Vamos a crear los sistemas regionales de educación superior y que tiene que ver con la universidad pública, los técnicos, los tecnológicos. Vamos a incorporar también a las universidades privadas para que participen dentro de todo esto, asociados con los desarrollos productivos de cada una de las regiones. Tenemos que entender las diferencias regionales en Colombia y ser capaces de identificar cuáles son esas necesidades, cuál es esa potencialidad y llevarlo al mundo de la educación. Eso es importantísimo para lo que nosotros vamos a hacer en Colombia. Y voy a añadir otro concepto que habitualmente no es muy mencionado, pero vamos a redefinir la manera como se acreditan las universidades, como se acreditan las instituciones de educación superior, de acuerdo a ese contexto regional, de acuerdo a las universidades que nosotros tenemos, un sistema de cooperación donde no sea competencia por recursos entre las universidades públicas, sino precisamente un sistema de cooperación en todo el sistema público, incluyendo también a las universidades privadas. Mi nombre es Martín Flores, yo soy de Bogotá y mi pregunta es sobre, hay un tema que le preocupa y le interesa a muchas personas y son los créditos del ICETEX. Les interesa y les preocupa porque es una trampa, porque se quedan empeñados ahí toda la vida. En su plan de gobierno, ¿esto qué va a hacer? Ok, gracias Martín. Pues muchas personas han pasado por el ICETEX y han quedado con unas deudas que son impagables. Y nosotros tenemos que redefinir y entender el rol del ICETEX, que no es una empresa autosostenible, sino es una empresa del Estado que tiene la obligación de apoyar la educación en nuestro país en todas las dimensiones. Tenemos que cambiar el sistema como capitalizan los intereses. Estudiantes que empiezan a pagar intereses apenas en el momento en que están estudiando, o personas que terminan de estudiar, que tienen su formación y no tienen un empleo y tienen que empezar a pagar. Nosotros tenemos que redefinir esa forma de esos créditos con subsidios del Estado. Nosotros tenemos que aportarle a estos estudiantes, diseñar estos mecanismos para que la gente pueda pagar en el momento que tiene un trabajo y de acuerdo a sus capacidades de trabajo. El ICETEX tiene que ser un instrumento del desarrollo de la universidad, de la educación superior en Colombia, y no la barrera para todo ese esfuerzo que hacen tantas familias y que después termine en una frustración muy grande. La educación es el camino de la libertad y tenemos que diseñarla de acuerdo a nuestras condiciones, de nuestros estudiantes, en esa universidad que tenemos que aumentar los cupos. Buenas tardes, mi nombre es Sisto Rafael Pérez Mendoza, yo vengo de Barranquilla, precisamente de un pueblo que se llama Palmar de Varela. Yo soy producto SENA. Mi pregunta es, más SENA, más universidades públicas, si usted es presidente, ¿qué va a hacer con eso? Gracias, Sisto Rafael. Nosotros, las personas en general, tenemos ciertas cosas, ciertas personas, ciertas organizaciones por las cuales tenemos un afecto especial. Yo tengo un afecto especial, está en mi rosca, en mi corazón, por el SENA, porque yo fui alcalde y fui gobernador de Antioquia. Fui alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Y trabajé con el SENA siempre, y con ese SENA que nosotros tenemos, yo creo que Colombia no se da cuenta de la riqueza que tenemos en esta institución. Desde llegar a todos los lugares, el SENA llega a toda Colombia. Tiene una financiación pública que es pública y que se convierte en riqueza para todos los rincones.
puede llegar con la educación pertinente, la formación para el trabajo, para los programas diseñados a la medida de las necesidades en cada una región. El SENA entiende de las condiciones de nuestras personas en cada parte del territorio, que pueden ser adultos y jóvenes, pero el SENA tiene la mayor capacidad de educar para formarse para el trabajo. El SENA es una joya de Colombia, que le tenemos que quitar toda la corrupción. Hemos visto los eventos que han desenmascarado que en unas partes del SENA hay corrupción y favores políticos, pero el SENA es una gran riqueza de Colombia. Yo le puedo dar un montón de ejemplos acerca de programas que hemos hecho con el SENA y que se pueden hacer por todo el país porque tenemos la institución. Un programa extraordinario que yo quiero referirme se llama Jóvenes con Futuro. Jóvenes con Futuro es un programa que ya presentamos la propuesta, pero se los describo de una manera muy sencilla. Hay una cantidad de jóvenes por todo nuestro territorio que se quedaron por fuera del sistema educativo, por una razón u otra. Y para muchos de esos jóvenes, la alternativa en nuestro país ha sido la ilegalidad o la informalidad o la incapacidad de desarrollar su proyecto de vida. Nosotros tenemos con ese grupo de jóvenes construirles un camino para que retomen, para que desarrollen sus capacidades, como lo decía desde el comienzo, el sentido de la educación. El SENA tiene esa capacidad de ir en pueblo, entender en cada pueblo cuáles son las condiciones productivas, qué alternativas hay, cuál es el sistema educativo y diseñar con el SENA, entre otras instituciones, pero el SENA como protagonista, un camino para todas y cada una de esas personas para que no sea la ilegalidad, la informalidad o la frustración la alternativa para muchos de nuestros jóvenes en Colombia. Ese SENA nos va a permitir ocupar todo el territorio dentro de nuestra propuesta de desarrollo rural, de entender lo que está pasando. Le doy un ejemplo que me gusta mucho y del cual yo me siento muy orgulloso. Yo fui gobernador de Antioquia. En la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, se dan todos los conflictos posibles. El eje fundamental del desarrollo de esa región es la minería y la minería del oro, que es complejísima. En términos ambientales, es la minería más destructiva. Se juntan una cantidad de factores, la ilegalidad, la criminalidad, la informalidad y todas esas familias que han vivido toda su vida alrededor del manejo del oro, de explotar el oro, de sacar el oro. Se tienen que hacer un montón de acciones para enfrentar ese reto que presenta el oro, por ejemplo, como minería. Una de las que nosotros hicimos, que a mí me enorgullece profundamente, fue nosotros construimos el Centro Minero Ambiental con el SENA en el municipio del Bagre, Antioquia. ¿Con qué objetivo? Sabiendo que la gran mayoría de jóvenes de esa región van a vivir alrededor del oro. Esa ha sido su vida, esa es su historia, eso es su identidad. Pero nosotros construimos con el SENA un programa donde decimos, jóvenes, vengan a prepararse acá para entender la minería de otra manera, para abrir las posibilidades del desarrollo productivo en esa región, para que cualquier joven que opte por la minería tenga las herramientas de la educación, de la formación, para hacer una buena minería en Colombia, que se pueda hacer una minería que entienda la riqueza ambiental y que aparezcan otra cantidad de actividades productivas. Ese es un ejemplo potente. ¿Y quién lo puede hacer? El SENA. Y el SENA puede llegar a todo el territorio. Fajardo, a Colombia no le ha ido tan bien en las pruebas PISA y mucha gente le achaca eso a los maestros. Usted fue maestro. ¿Qué opina de eso? ¿Los maestros en Colombia son buenos, son malos? No fui, soy y seré. Y si volvieran a ser, volveré a ser un maestro. Esta frase la he repetido yo desde siempre, y es, en Colombia, todas las maestras y maestros, y digo explícitamente maestras y maestros, porque el 67% de quienes educan en Colombia son mujeres, y el lenguaje invisibiliza o visibiliza, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender en Colombia. Todas las maestras y maestros en Colombia son buenos, de eso no tenga la menor duda. Todos pueden mejorar. Quienes somos maestros sabemos que todos los días nosotros nos tenemos que transformar, porque nosotros estamos educando a una cantidad de personas que pasan por nuestras manos. Las manos más privilegiadas de Colombia tienen que ser las de las maestras y los maestros. Y por esas manos están pasa todos los días el presente y el futuro de nuestro país. Y lo que somos maestros sabemos que nos tenemos que transformar, que nosotros no podemos dejar de aprender quienes somos maestros. Nosotros no podemos enseñar a aprender y nosotros no transformarnos. Todos nos podemos transformar. Uno de los
puntos más dolorosos del tema de la educación en Colombia ha sido una forma de algunas personas de descalificar a maestras y maestros y no reconocerles su dignidad, no entender su contexto, no saber en qué sociedad hemos vivido y no hacer lo que tenemos que hacer en primera instancia en Colombia. Que cuando nosotros hablemos de maestra y maestro, y eso estará en el Pacto por la Educación por el que hablamos del comienzo, cuando pronunciemos esas palabras, maestra y maestro, en todos los corazones de Colombia se tiene que suscitar admiración, no menosprecio. Eso es un reto político. Déjeme seguir hablando de maestras y maestros. Adelante. Yo fui gobernador de Antioquia. Ya hablo de mi experiencia personal, de haberle dedicado mi vida a la política por la razón fundamental de creer en la educación como la herramienta, como el vehículo más importante para construir una sociedad justa en una Colombia que es profundamente desigual. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia, cuando yo llegué a la gobernación de Antioquia, de cerca de 20.000 maestras y maestros docentes en la planta del departamento de Antioquia, por fuera de los municipios certificados, había alrededor de 80 que tenían maestría o estudios de educación de posgrado. Con los recursos nuestros en el departamento de Antioquia, creamos un programa de maestrías para más de 1.100 maestras y maestros. Con recursos, eso es una decisión política. Cuando yo hablo de decisión política es qué recursos asignamos. Son maestras y maestros que se están graduando, que están terminando, que no eran para la administración nuestra. Escogidos todos con un criterio transparente, cero politiquería. No es métame este maestro que es amigo mío para que tenga una beca y asociados. Con todos pueden participar, reconociendo la realidad de cada municipio, porque eso lo tenemos que incorporar. Las maestras y los maestros no son seres etéreos. Todos tenemos un territorio donde nos estamos transformando. Y ese para mí es uno de los grandes orgullos. Yo no tengo la menor duda que esa familia de maestras y maestros que se han ganado esas becas van a ser transformadores profundos de su práctica en el aula, de su municipio, de su institución, porque son líderes que tienen ese reconocimiento que tenemos que darle nosotros en Colombia. Yo no tengo la menor duda que tenemos que hablar del bienestar de maestras y maestros. Tenemos que ver cómo viven, de qué manera viven, cuáles son sus condiciones de vivienda. Toda la sociedad colombiana tiene que entender que la apuesta por la transformación de la educación pasa por la dignidad de maestras y maestros y se tienen que convertir en los protagonistas. Como lo dije anteriormente, que cada que se escuche la expresión maestra, maestro en Colombia, haya un sentido de admiración. Nosotros hemos vivido en una sociedad donde los protagonistas de nuestras vidas, la primera página de nuestra historia ha estado escrita alrededor de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. En esta página que nosotros tenemos vamos a destacar a maestras, maestros como protagonistas del desarrollo, científicos, investigadoras, emprendedores, la innovación como parte de nuestra riqueza. Bueno, pero ¿y lo rural qué? Porque es que en Colombia como que todo para las ciudades siempre. ¿Cómo hacemos para que la gente en Sácama, Casanare, se eduque y se eduque con calidad? Y en cualquier lugar de Colombia. Nosotros como país tenemos unas desigualdades sociales profundas entre personas y regiones, en particular entre el mundo urbano y el mundo rural. La mayor pobreza de Colombia está asociada con el mundo rural. Una gran razón detrás de todo esto, dolorosa para nosotros, ha sido la violencia, que no ha permitido que el Estado colombiano llegue al mundo rural para generar la riqueza que nosotros podemos generar a partir de esa biodiversidad, de esa riqueza natural que nosotros tenemos por todo nuestro territorio. Y nosotros tenemos que llegar a todos y cada uno de los lugares, empezando por la escuela, para construir lo más bello para los más humildes. Ese es un símbolo poderoso. Nosotros vamos a construir la paz en nuestro territorio y vamos a hacer el eje de esa construcción, la escuela. En el sitio más remoto de Colombia, la escuela tiene que ser el sitio, el lugar más bello que tiene la comunidad, que va a ser el punto de encuentro, que todos los campesinos y campesinas sientan orgullo porque su hijo o su hija va allá. Vamos a conectar todas esas escuelas
por supuesto con el internet, que es una forma de llegar a un mundo lejano, que remoto, trabajar con las maestras y los maestros con condiciones especiales para sus condiciones de vida, su bienestar allí, avanzar con todas esas herramientas que tenemos para el desarrollo productivo, que nuestros jóvenes puedan encontrar en el territorio, en el campo, una actividad de vida digna, hacer las escuelas de campo, que son esa forma de educar a mayores, a personas mayores, porque no es solamente para jóvenes, sino para personas mayores, alrededor de lo que significa su actividad productiva, qué significa cultivar, llevar la ciencia, la tecnología a todos esos espacios alrededor de esas escuelas, crear los proyectos productivos, asociarlos para que tengan la posibilidad de sacar sus productos con los créditos que corresponden, que las vías conecten para poder conectar ese mundo rural con el mundo urbano para llevarlo a todo el planeta. Eso es parte fundamental de lo que nosotros tenemos que hacer. Ya había mencionado el programa Jóvenes con Futuro, la nueva generación rural como una apuesta por Colombia, por la paz de Colombia, por la dignidad de Colombia, para luchar contra las desigualdades. Fajardo, usted la semana pasada presentó la propuesta para las mujeres. En el tema de la educación, ¿cómo van las mujeres? ¿Ahí qué va a pasar? Ya mencioné algo, y es cuando nosotros hablamos de educación, y estoy hablando de la educación escolar, cerca del 67% son mujeres. En Colombia ha habido avances extraordinarios, y el tema del desarrollo de las mujeres es un tema que está por todo nuestro territorio. La cantidad de mujeres que están hoy en el mundo de la educación, las mujeres que están estudiando en el sistema de educación superior, ya supera el número de hombres. Pero todavía seguimos con una cantidad de trabas para ese desarrollo de las mujeres, para empoderarlas, para utilizar una palabra que significa la autonomía y el valor, que no tiene que enfrentar una cantidad de discriminaciones en una cultura profundamente machista como es la cultura colombiana. Y nosotros tenemos que avanzar en diferentes temas con el desarrollo de las mujeres. Por ejemplo, con todo lo que tiene que ver como proyecto del desarrollo científico de nuestro país. Que la ciencia no sea un espacio reducido a hombres, que las mujeres tengan desde el mismo momento en que entran a una escuela, ojalá desde sus familias, enfrente la capacidad para desarrollar su capacidad científica. Que nosotros podamos mostrar de manera ejemplar qué significa apostarle a la educación y que no hay barreras en el mundo de la educación para las mujeres. Nosotros, entre otras cosas, vamos a tener un gobierno paritario, mitad y mitad, hombres y mujeres, dentro de la conducción de lo público, que hace parte de nuestra propuesta. Dentro de esa propuesta, ¿para qué me preguntó? Un gran programa que vamos a tener en toda Colombia se llama Mujeres Jóvenes Talento. Déjenme, yo lo explico de manera muy breve, pero que además siento un profundo orgullo. La primera acción que nosotros tomamos cuando llegamos a la alcaldía de Medellín, conmigo como alcalde, fue ni un peso público para reinados de belleza en la ciudad de Medellín. Estoy hablando de mi ciudad de Medellín, donde el tema de la belleza tiene unas características especiales en términos culturales, mucha parte de la historia. Pero no solamente dijimos que ni un peso público para reinados de belleza, que sí tiene, entre otras, esa connotación que las mujeres valen por su apariencia física, sino que construimos el conjunto, o definimos, creamos, es la expresión correcta, el concurso de Mujeres Jóvenes Talento. Todos esos recursos que iban para reinados de belleza lo convertimos en un concurso para mujeres jóvenes talento, y las mujeres jóvenes podían participar con sus proyectos de ciencia, de desarrollo comunitario, de cultura, de deporte, de las diferentes actividades donde el talento de nuestras mujeres está y no se ha visibilizado en nuestra sociedad. Entonces, en lugar del reinado de belleza de la Feria de las Flores, ese día nosotros escogíamos las mujeres jóvenes talento que se habían ganado esos premios por la calidad de su trabajo. Y la plata que iba para reinados de belleza la asociábamos y la entregábamos con los proyectos de estas mujeres jóvenes que se estaban destacando. Eso va para todo Colombia. Y ese es un proyecto de país. Quiero señalar otro tema asociado con las mujeres, algo que habitualmente no se ve. Ya lo dije, la mayor pobreza de nuestro país está en el sector rural, y las más pobres de las pobres son las mujeres rurales en Colombia. Los jóvenes y mujeres rurales en Colombia son los más pobres de los pobres. Y en este espacio, en esta Colombia que ha visto tantas víctimas, la mayoría de víctimas son mujeres, porque la guerra ha sido una cuestión de hombres, y muchas de esas víctimas son mujeres que han quedado expuestas a todo lo que significa ser víctima en nuestro país.
una de las condiciones, y esto habitualmente no se ve, es muchas mujeres en el mundo rural no pudieron estudiar. Con toda la precariedad del mundo rural, pero muchas mujeres no pudieron estudiar. Un programa que nosotros hicimos y que lo podemos hacer en todo Colombia se llama La Escuela Busca a la Mujer Rural. Vamos a buscar a una cantidad de mujeres que no tuvieron la educación con un programa especial diseñado para que muchas de esas mujeres que quisieran haber estudiado, que quieren estudiar, y nosotros vamos a llevar ese tipo de educación. Todo eso hace parte de una apuesta por el desarrollo de las mujeres en nuestro país. Y mejor termino ahí porque todavía puedo decir muchas más cosas, pero quiero concentrarme en este mundo desde la perspectiva de la educación, de la cultura de nuestro país, para qué significa, para que nosotros entendamos en Colombia qué significa apostarle al desarrollo de las mujeres como parte del desarrollo de nuestro país. Doctor Fajardo, muchísimas gracias. Es evidente que el tema de la educación es algo muy cercano a su corazón y algo que será el motor del progreso en general en su gobierno. Esto fue Fajardo Responde, un programa donde Fajardo ¿No me puedo despedir? responde y demuestra que se puede. Claro que sí, señor. Yo me quiero despedir. Gracias, Juan Pablo, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos, por estar acá. Por supuesto, yo lo dije al comienzo, este es mi proyecto de vida. Yo entré a la política por esto. Por supuesto que son muchas las cosas que tenemos que hacer en una sociedad y las vamos a hacer y las hemos hecho y sabemos hacerlas. Pero mi inspiración como persona es apostarle a una sociedad justa, donde cualquier persona tenga la capacidad de desarrollar su talento para ser libre, que no dependa del origen social lo que puede ser una persona en Colombia. Esa es mi inspiración profunda dentro de todo esto. Otra observación, ya me estoy animando. Otra observación, lo señalaba anteriormente. Colombia es un país diverso. Nuestra geografía es extraordinaria, complejísima, pero es una riqueza de la naturaleza que es parte de la riqueza que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que entender el desarrollo de nuestro país desde esa perspectiva de esa diversidad. Y tenemos que llegar a todos los lugares de Colombia para que cada persona que tiene talento tenga un camino para ser libre en nuestra sociedad. Colombia es un país fragmentado, nosotros como país, y estoy seguro que si preguntamos acá, hay personas que vienen de todas las regiones. Bogotá es la ciudad de las oportunidades en Colombia. Estamos en Bogotá en este momento. Y nosotros tenemos que tener un proyecto de Colombia. Nosotros no tenemos ningún proyecto de país. A nosotros lo que nos ha unido es la violencia, todos con el miedo, el malestar con la corrupción, la indignación profunda, y tenemos que tener un proyecto positivo de Colombia que nos permita unirnos. A nosotros nos han unido el talento de nuestros deportistas, de nuestros artistas, de la cultura. Eso es una gran riqueza, eso es parte del talento que nosotros hemos tenido, pero eso ha sido riqueza natural. Básicamente natural, de personas extraordinarias por diferentes partes. No ha sido un proyecto de sociedad. Y tenemos que darle a Colombia un relato que nos permita a todos ser colombianos y colombianas de manera simultánea. Y ese relato es la educación. Por eso arrancamos con el Gran Pacto. Todos y cada uno de nosotros tiene un compromiso con su país. Todos y cada uno de nosotros somos colombianos, somos colombianas y nos tenemos que juntar. Todos y cada uno de nosotros tiene un proyecto para que esto que significa Colombia sea nuestro orgullo y todo ese talento que hemos tenido se exprese de manera libre. Y termino diciendo, y yo quiero y voy a ser el presidente de esa Colombia, que por primera vez tiene un proyecto. Bueno, finito. A todos muchas gracias. Esto fue Fajardo Responde, un programa donde Fajardo responde y demuestra que se puede. Lástima Muchas que gracias. sean las respuestas tan corticas, porque podría ser tantas.